Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nunca fui de subir muchas cosas a redes, pero siempre me gustó mirar historias, fotos, comentarios, esa curiosidad silenciosa que uno tiene por la vida de los demás. Mi cuenta de Instagram era privada, tenía apenas unos 200 seguidores, la mayoría amigos del trabajo o del instituto, todo normal, hasta que un día, alguien me envió un mensaje directo con una captura de pantalla. Era mi cara, mi foto de perfil, mi nombre, pero la cuenta no era mía. El usuario se llamaba Martina Real 0, y lo más extraño es que yo me llamo Martina, también nacida en 2002. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando entré en el perfil, sentí un escalofrío que me recorrió entera. Todas las publicaciones eran las mismas que yo había subido durante los últimos meses, con idénticas descripciones, mismos emojis, mismas etiquetas. Todo igual, salvo que cada foto tenía más me gusta, más comentarios, y los mensajes eran distintos. En una de las fotos donde salía en la playa yo había escrito, vacaciones merecidas. En la copia ponía, qué hermoso fue ese día contigo, Fe, pero yo no recordaba haber estado con nadie. En otra donde estaba con mis amigas, el texto decía, las extraño, pero el post falso decía, ojalá no me hubieras dejado sola esa noche. Llamé a mis amigas para preguntarles si sabían algo, pero nadie tenía idea. Denuncié la cuenta, pero seguía activa. Instagram me respondió con su típico mensaje automático, no se encontró infracción de las normas comunitarias. Esa noche no pude dormir. La sensación de que alguien estaba observando todo lo que hacía me mantenía en tensión constante. Al día siguiente decidí subir una historia solo para mis mejores amigos, una foto mía con una taza de café y el texto día tranquilo en casa . Nadie más podía verla, o eso creía. 2 horas después la cuenta falsa publicó exactamente la misma historia, con el mismo ángulo, el mismo texto, pero con un detalle que me dejó helada. En el reflejo del cristal de la ventana, se veía una figura detrás de mí. Fui corriendo a revisar el original en mi teléfono. En el mío no había nadie, ni una sombra. Me temblaban las manos mientras comparaba ambas imágenes. El reflejo era claro, alguien estaba de pie detrás de mí, justo a 1 metro de distancia, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mi hombro. Esa noche desconecté el wifi, apagué el móvil y lo guardé en un cajón, pero a las 3 de la madrugada se encendió solo. La pantalla iluminó el cuarto, mostrando una notificación. Martina Real 02 te ha etiquetado en una foto. Abrí la app con el corazón en la garganta. Era una imagen borrosa tomada desde fuera de mi ventana. Yo estaba sentada frente al ordenador, con la misma camiseta que llevaba puesta en ese instante. Esa foto desde mi ventana me paralizó. Sentí una presión en el pecho, un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Corrí hacia la cortina y la abrí de golpe, pero afuera no había nadie. Solo la calle vacía, la farola parpadeando y el sonido del viento moviendo las hojas secas. Bloqueé la cuenta de inmediato, denuncié otra vez y apagué el teléfono, pero la imagen ya se me había quedado grabada en la mente. Alguien había estado ahí, tan cerca que podía oír mi respiración. Al día siguiente intenté distraerme. Fui al trabajo pero no podía concentrarme. Todo me parecía sospechoso, los reflejos en los cristales, la gente con el móvil en alto, incluso los compañeros que me miraban más de lo normal. Al volver a casa, noté que la puerta estaba entornada. Me quedé quieta conteniendo el aire. Revisé todo el departamento, habitación por habitación, y no encontré nada fuera de lugar, salvo una cosa, mi portátil estaba encendido. En la pantalla había una sesión iniciada de Instagram, pero no era mi cuenta, era la de Martina Real 02. El navegador mostraba una carpeta con decenas de fotos, capturas mías en diferentes momentos, algunas tomadas dentro de mi casa, otras desde ángulos imposibles. En varias aparecía dormida, o cambiándome de ropa, o simplemente mirando el móvil. Me mareé. Aquello no podía ser real. Cerré el portátil, lo metí en una bolsa y me fui a casa de mi amiga Laura. Le conté todo, aunque me costaba que las palabras salieran sin tartamudear. Me miraba con una mezcla de susto y duda. Ella decidió revisar el perfil falso desde su móvil, pero al buscarlo ya no existía. Tal vez lo borraron, dijo intentando calmarme. Pero al rato su cara cambió de color.
Me enseñó la pantalla. Había aparecido una nueva cuenta, Martina Real 03, con la misma foto de perfil y todas mis imágenes nuevamente subidas. Solo que esta vez, el texto de la biografía decía: no corras, que aún falta verte dormir. Laura quiso reír, pero no pudo. Sentí como el miedo se mezclaba con una sensación de impotencia brutal. Llamamos a la policía y presenté una denuncia. Me recomendaron no compartir más contenido, cambiar contraseñas y revisar si alguien tenía acceso físico a mis dispositivos. Pasé días sin entrar a ninguna red. Sin embargo, el silencio no me trajo calma. Cada noche escuchaba ruidos, pasos suaves, el clic del teléfono encendiéndose, la vibración de notificaciones. Y una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché el sonido del obturador de una cámara. Venía de dentro de mi habitación. Me quedé inmóvil, abrí lentamente los ojos, y el resplandor del flash me cegó por un segundo. Grité, encendí la luz, pero no había nadie. Solo mi móvil sobre la mesita, con la cámara abierta y el modo selfie activado. Temblando, miré la galería. La última foto mostraba mi cara dormida, y detrás de mí, alguien que sonreía. No reconocí ese rostro. No dormí en toda la noche. Cada sombra me parecía una figura, cada ruido, una pisada. Al amanecer me fui de casa. Le pedí a mi prima que me dejara quedarme unos días con ella. No le conté todo, solo le dije que había tenido problemas en redes. No quería que pensara que me estaba volviendo loca. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas, cerrar mis redes sociales y desactivar mi número de teléfono. Aún así, el miedo no se fue. Tenía la sensación de que alguien me seguía incluso en la calle. Cada vez que giraba la cabeza veía una figura a lo lejos, un abrigo oscuro, una gorra baja, un móvil levantado. Nunca podía distinguir la cara. Una tarde, mientras ayudaba a mi prima a preparar la cena, mi antiguo número recibió un mensaje en WhatsApp web. Lo vi porque la sesión seguía abierta en su computadora. El mensaje venía de un número desconocido sin foto y decía: no debiste bloquearme, Marty. No era un juego. Sentí un vacío en el estómago. Respondí con las manos temblorosas: ¿quién eres? La respuesta llegó en segundos: soy quien te ve cuando crees estar sola. Mi prima se dio cuenta de que algo pasaba. Le conté todo. Decidió acompañarme a la policía otra vez. Esta vez sí tomaron en serio la denuncia. Un agente me pidió que entregara el portátil y que no borrara nada. Prometieron rastrear la IP de la cuenta falsa. Yo solo quería desaparecer. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en el sofá del salón, escuché un leve pitido, el sonido de una notificación. Era el portátil que me había pedido la policía, solo que nunca lo entregué, aún lo tenía guardado. Lo abrí, y en la pantalla parpadeaba una nueva publicación en Instagram, desde Martina Real 03. Era un video. Lo abrí, con el corazón a punto de salírseme del pecho. La grabación mostraba la habitación de mi prima, filmada desde el pasillo. La cámara se acercaba lentamente hasta la puerta, que estaba entreabierta. Dentro yo dormía en el sofá, cubierta con una manta. De fondo se oía mi respiración, el clic de la cámara, y una voz susurrando: te dije que aún faltaba verte dormir. Grité tan fuerte que mi prima se despertó asustada. Llamamos a la policía de inmediato. Llegaron en menos de 20 minutos. Revisaron la casa de arriba a abajo. Todo estaba cerrado. No había signos de entrada forzada. Pero cuando inspeccionaron el jardín, encontraron algo detrás de los arbustos. Un teléfono móvil envuelto en una bolsa de plástico. Era un modelo antiguo, pero funcionaba. En la galería había cientos de fotos mías, tomadas desde distintos ángulos, por la ventana, desde el portal del edificio, incluso dentro de mi habitación. El agente me dijo que rastrearían el dispositivo, pero que probablemente se trataba de alguien cercano. Alguien que te conoce bien, que sabe tus rutinas, agregó mientras tomaba notas. Yo solo pensaba en una cosa. En las fotos, muchas de las que eran dentro de mi casa, habían sido tomadas desde posiciones que solo alguien con mis llaves podría tener. Y lo peor era que solo 3 personas tenían copia de ellas: yo, mi casera, y mi exnovio, Julián. El nombre de Julián me atravesó como un cuchillo. No hablábamos desde hacía casi un año. Nuestra relación había terminado mal, con discusiones, control y amenazas veladas. Durante meses me había revisado el móvil sin permiso y me exigía que le mostrara mis redes. Nunca imaginé que podía llegar tan lejos. Esa noche no dormí. La policía se llevó el móvil encontrado en el jardín y prometieron informarme si descubrían algo. Pasé los días siguientes revisando cada rincón, cada reflejo, cada ruido. Me sentía observada todo el tiempo. Empecé a notar cosas que antes no veía.
Pequeñas marcas en la ventana, un olor a tabaco en el pasillo. Julián fumaba esa marca barata que tanto detestaba, y una vez, el sonido de pasos en la escalera que se detenían justo frente a mi puerta. Una mañana recibí una llamada del agente que llevaba mi caso. Su tono era seco. Señorita, tenemos novedades. El teléfono estaba registrado con un correo que pertenece a un tal Julián Romero. El mundo se me vino abajo. No era solo paranoia, era él. Me citaron para identificarlo en comisaría. Según la policía, habían revisado su dirección pero no lo encontraron. Llevaba semanas sin aparecer por su trabajo. Solo sabían que su coche había sido visto estacionado cerca de mi edificio días antes del hallazgo del teléfono. El agente me aconsejó no volver sola a casa. Aún así, una parte de mí necesitaba verlo, obtener respuestas. Así que lo busqué en Facebook. La cuenta seguía activa, aunque llevaba tiempo sin publicar. Revisé sus fotos antiguas, y entre los comentarios de hace un mes, encontré uno que me heló la sangre. Pronto volveremos a estar juntos, Marty, esta vez sin secretos. Esa misma noche escuché un golpe seco en la ventana. Me quedé paralizada. Cuando me asomé no vi nada, pero el miedo me obligó a revisar la cámara del timbre. En la grabación se veía claramente a Julián, con una capucha mirando directamente al objetivo. Llamé a la policía entre sollozos. Tardaron 15 minutos en llegar, pero él ya no estaba. En el suelo dejaron una pequeña bolsa con una nota dentro. Decía, ya no necesitas publicar más, yo te miro en persona. Me mudé al día siguiente. Cambié de número de ciudad de redes. La policía me informó semanas después que lo habían detenido a unos kilómetros, con varias cámaras, dispositivos de rastreo y un cuaderno lleno de anotaciones sobre mis horarios, lugares y contactos. Nunca supe si fue él quien tomó todas las fotos o si había alguien más ayudándole. A veces por costumbre entro a Instagram solo para mirar recetas o fotos de viajes, pero hace un mes, en una cuenta recién creada, me apareció una solicitud de seguimiento. El nombre era distinto, pero la biografía decía algo que me devolvió el mismo escalofrío de antes. Te ves hermosa desde cualquier ventana. Apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. Ya no lo volví a encender, pero cada tanto, al mirar mi reflejo en los vidrios del salón, me parece ver un destello, como el de una cámara. Yo siempre fui de los que revisan los grupos de Facebook antiguos, esos donde la gente compartía fotos viejas o se reencontraba con compañeros del colegio. Una noche, mientras navegaba sin sueño, me apareció una sugerencia. Egresado secundaria 2008. Oficial. Reconocí la foto de portada. El patio del colegio, exactamente como lo recordaba. Me dio curiosidad y entré. Había unas 50 personas, casi todos conocidos. Lo extraño fue que el grupo no lo había creado nadie que recordara. El administrador se llamaba Egresado 08 Admin, sin foto de perfil. Pensé que sería alguno de los compañeros con ganas de organizar una reunión, así que acepté la invitación. Las primeras publicaciones parecían inocentes, fotos de excursiones, bromas viejas, comentarios de nostalgia, hasta que de pronto comenzaron a aparecer publicaciones raras. En una subieron una foto del aula vacía, tomada de noche con la leyenda, algunos nunca se fueron. En los comentarios varios preguntaron quién la había subido. Nadie respondió. Al día siguiente, otra publicación mostraba una foto grupal nuestra, la clásica de fin de curso, solo que en esta versión, una de las caras estaba tachada con un trazo negro. Debajo un texto corto, el primero. El nombre de la persona tachada era Tomás, un chico con el que había perdido contacto hacía años. Bromeamos en los comentarios, pero esa misma noche, alguien publicó una captura de una noticia policial. Hombre hallado sin vida en su domicilio. Se investigan las causas. Era él. El grupo enmudeció. Algunos lo tomaron como una coincidencia macabra. Otros pensaron que alguien tenía muy mal gusto. Yo intenté salir del grupo, pero al hacerlo, me apareció un mensaje emergente. No puedes salir hasta que termine. Pensé que era un bug de la aplicación. Cerré sesión y me fui a dormir. A la mañana siguiente, abrí el teléfono y me encontré con 20 notificaciones del grupo. Otra foto, esta vez, otra cara tachada. Lucía, una de las chicas más simpáticas del curso. Y de nuevo, la publicación con el mismo texto. El segundo. Entré a su perfil personal. Su última actividad era una historia subida la noche anterior, un video corto desde su coche, con la frase «volviendo a casa». La historia se cortaba de golpe, como si alguien hubiese apagado el móvil en medio de la grabación. Horas después, los comentarios se llenaron de mensajes de conocidos. ¿Alguien sabe algo de Lucía? No responde los mensajes. Sentí un mal presentimiento. Empecé a revisar las fotos del grupo y noté algo. Cada vez que alguien era tachado, aparecía etiquetado en la publicación.
incluso si no había aceptado la invitación. Y en la lista de miembros, los nombres de los tachados seguían ahí, pero con la etiqueta activo ahora. Esa noche, no podía dormir. Encendí la computadora para revisar el grupo una vez más. Una nueva publicación había aparecido, la misma foto grupal, y esta vez con 3 rostros tachados. El tercero era el mío. Me quedé helado frente a la pantalla. Ver mi cara tachada, igual que las de Tomás y Lucía, me hizo sentir un vértigo extraño, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Intenté eliminar la publicación, pero el sistema no me lo permitió. Al contrario, el grupo me mostró un mensaje que no había visto antes. Tu turno se acerca. Pensé que alguien nos estaba gastando una broma de mal gusto, tal vez un compañero con conocimientos de informática, o alguien que había hackeado nuestras cuentas. Fui al chat del grupo para escribir, pero antes de hacerlo, un mensaje nuevo apareció. Egresado 08 admin. Listo para tu foto final, Leo. Nadie más escribió. Sentí el estómago revolverse. Me levanté, cerré el portátil y apagué la luz. Aún así, la pantalla parpadeó sola y volvió a encenderse. Mi cámara web se activó. Durante unos segundos pude ver mi propio reflejo en la pantalla, confundido, con el cursor moviéndose solo. Luego una notificación, nueva publicación añadida al grupo. Volví a abrir Facebook, y allí estaba, una imagen mía, tomada en ese preciso momento. Mismo fondo, misma camiseta, la luz del monitor reflejándose en mis ojos. Y debajo el texto de siempre, el tercero. Tiré del cable del router y apagué todo. Me encerré en mi habitación, temblando. Al día siguiente conté lo sucedido a mi amigo Pablo, otro del grupo. Se rió al principio, pero al mostrarle las capturas se quedó serio. Eso no es normal, Leo, me dijo. Yo también estoy en el grupo, pero no tengo acceso a publicar nada. Fuimos juntos al perfil del administrador. No aparecía entre los miembros. Era como si existiera solo para publicar. Decidimos reportarlo, pero Facebook devolvió un mensaje extraño. El contenido ya no está disponible. Cuando recargamos la página, el grupo había desaparecido. Esa noche me sentí un poco más tranquilo, pensando que todo había terminado. Sin embargo, a medianoche recibí una notificación por correo electrónico. Nuevo grupo creado, egresado secundaria 2008, oficial 2. Y lo peor era el asunto del mensaje. Ha sido agregado automáticamente. Entré por inercia. El mismo administrador, la misma foto de portada, pero ahora la imagen grupal tenía 4 rostros tachados. El cuarto era Pablo. Intenté llamarlo, pero no respondió. Le mandé mensajes, correos, incluso a su familia. A la mañana siguiente su madre publicó en Facebook: por favor, si alguien sabe algo de mi hijo Pablo, no aparece desde anoche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el móvil. Revisé mi perfil por última vez y vi que alguien había publicado una foto nueva en mi muro. Era una captura del grupo donde solo quedaban 2 personas sin tachar, yo y una chica que no recordaba haber conocido. El pie de foto decía: nos vemos pronto, Leo. Falta poco para el reencuentro completo. Sentí una corriente fría detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Aún así, el micrófono de mi computadora se activó, y una voz susurró casi como un eco digital: sonríe que ya casi te toca. Esa voz no salió del altavoz, lo sé. Sonó dentro de la habitación como si alguien estuviera susurrando justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón golpearme en las costillas. Luego silencio, solo el zumbido del monitor y mi respiración entrecortada. Apagué todo de golpe, desconecté el cable de corriente y me fui a dormir con la luz encendida. Al día siguiente intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero cuando abrí el correo había un nuevo mensaje. Asunto foto actualizada. Remitente egresados 08 admin eprotonmail.com. El cuerpo del correo solo tenía una imagen adjunta. La abrí con cuidado. Era mi propia casa, fotografiada desde afuera. En la ventana se veía mi silueta mirando la pantalla. El archivo estaba fechado la noche anterior a las 02. Yo a esa hora seguía despierto. Lo primero que hice fue llamar a la policía. No me tomaron muy en serio. Puede ser una broma, me dijo el oficial, pero prometió enviar una patrulla a dar una vuelta por la zona. Nadie vio nada. Ninguna cámara de seguridad cercana registró movimientos sospechosos. Esa tarde me escribió Rocío, una de las chicas que aún quedaba sin tachar en el grupo. Apenas la recordaba del colegio, pero su mensaje me dejó sin habla. Leo, te creo. A mí también me están siguiendo. Ayer encontré fotos mías pegadas en la puerta del edificio, y cuando entro al grupo ya no puedo salir. Decidimos vernos en persona. Nos citamos en una cafetería céntrica con mucha gente. Ella llegó nerviosa, con ojeras marcadas. Me mostró su móvil, el mismo grupo, la misma foto, ahora con 5 rostros tachados. En la esquina de la imagen alguien había escrito: reunión 3 días. Intentamos borrar la app, cerrar las cuentas, incluso cambiar los correos.
Pero el grupo volvía a aparecer en perfiles nuevos, como si estuviera atado a nosotros, no a las cuentas. En cada nueva versión, las fotos se actualizaban solas, mostrando las fechas recientes y nuestros movimientos. El segundo día, Rocío me llamó llorando. Decía que había escuchado pasos en su pasillo y que alguien tocaba la puerta cada noche a las 2:47. Le dije que fuera a la policía, pero cuando quise llamarla otra vez, su teléfono estaba apagado. Al entrar al grupo vi una nueva publicación, una foto de Rocío tomada frente a la cafetería donde nos habíamos reunido. Tenía la cara tachada. El pie de foto decía, el sexto. Mi mente colapsó. Empecé a empacar mis cosas, dispuesto a irme a la casa de mis padres en otra ciudad. Pero antes de salir, el sonido de una notificación rompió el silencio. Miré la pantalla de mi móvil y el corazón me dio un vuelco. Egresado 08 Admin te ha etiquetado en una publicación. La abrí. Era un video en directo, transmitido desde una cámara de seguridad. La imagen mostraba la puerta de mi edificio, y en tiempo real, vi cómo una figura vestida de negro subía lentamente las escaleras, piso por piso hasta detenerse justo frente a mi puerta. La figura se detuvo frente a mi puerta durante varios segundos. En la transmisión pude escuchar su respiración, fuerte, lenta, no se movía, solo observaba. Yo estaba paralizado frente a la pantalla, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Entonces la persona alzó la cabeza y me miró directamente. No a la cámara, a mí, como si supiera que estaba viéndolo en ese instante. Cerré la app, tiré el teléfono al suelo y corrí hacia la puerta. Coloqué la cadena de seguridad, contuve el aliento y escuché. Pasaron unos segundos eternos, hasta que escuché el sonido metálico de algo deslizándose por debajo de la puerta. Me agaché lentamente. Era una hoja impresa. En el papel, una captura de pantalla del grupo con una sola cara sin tachar, la mía. Debajo una frase escrita a mano, el último siempre apaga la luz. Llamé a la policía con el corazón en la garganta, pero cuando llegaron, no había nadie. Revisaron el edificio completo, las cámaras, los pasillos, todo. No había registro de nadie entrando ni saliendo. Sin embargo, el video que había visto no era una alucinación. Quedaba guardado en mi historial de Facebook. Los agentes me dijeron que era imposible rastrear al usuario porque el grupo ya no existía. Desapareció en el mismo momento en que hice la llamada. Durante los días siguientes no pude dormir. Dejé el teléfono apagado, me desconecté de internet, cubrí las ventanas con mantas. Pero cada madrugada a las 2:47 escuchaba el mismo sonido, 3 golpes suaves en la puerta seguidos de silencio. Nunca me atreví a abrir. Una noche, cansado de vivir con miedo, decidí grabar con mi propio móvil. Coloqué la cámara apuntando a la entrada, dejé la luz encendida y esperé. Los golpes llegaron puntuales. Cuando revisé el video, lo que vi me heló la sangre. La puerta se movía sola apenas un par de centímetros, lo suficiente para dejar ver un espacio oscuro del otro lado, y una sombra que se deslizaba lentamente hacia el interior del departamento. Salí corriendo esa misma madrugada. Me mudé a casa de mis padres en otra provincia. Cambié de número, eliminé todas mis redes, incluso vendí el ordenador. Quería empezar de cero. Durante semanas creí haberlo logrado, hasta que, una mañana, revisando mi correo laboral, encontré un mensaje nuevo en la carpeta de no deseados. El remitente era familiar. Egresado 08 admin@protonmail.com. El asunto: reunión completa. El mensaje no tenía texto, solo una foto adjunta. La abrí. Era una captura de pantalla del grupo con todos los rostros tachados, todos menos uno, el mío. Pero al acercar la imagen me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi cara no estaba tachada, porque ya no estaba. Había sido borrada. En su lugar, un espacio vacío, con el mismo fondo de siempre, como si nunca hubiese existido. Cerré el portátil, respiré hondo. Juraría que, justo antes de que la pantalla se apagara por un segundo, mi reflejo desapareció del vidrio. Soy periodista independiente y hasta hace unos años, me dedicaba a cubrir sucesos locales en un canal pequeño de streaming. Tenía una rutina clara: recopilar información, transmitir en vivo y publicar los clips en mis redes. Todo cambió con un caso aparentemente insignificante, un directo que no era mío, pero que apareció publicado desde mi cuenta. Una madrugada, revisando el correo, vi notificaciones de que había hecho una transmisión en directo en Facebook y YouTube. El problema era que yo dormía a esa hora. Pensé que se trataba de un hackeo, pero al abrir el enlace, me quedé sin palabras. El video mostraba una habitación oscura. Al principio no se distinguía nada, solo la imagen temblorosa de una cámara de móvil colocada en el suelo. Luego la cámara giraba lentamente y enfocaba una figura sentada en una silla, con las manos atadas y la cabeza gacha. Era yo sin duda.
Llevaba la misma camisa que había usado esa tarde. En el fondo se oía una respiración profunda, y de vez en cuando una voz distorsionada susurraba algo incomprensible. El directo duró 18 minutos. Al final la cámara se acercó a mi rostro, y justo cuando iba a enfocar la transmisión se cortó. El video había sido visto por más de 1000 personas antes de ser eliminado. Las redes se llenaron de comentarios, algunos diciendo que era una performance, otros que era un montaje. Pero yo no había hecho nada. Revisé mi historial de transmisiones, y efectivamente el archivo estaba en mi canal subido desde mi dirección IP. Sentí un pánico irracional. Revisé las cámaras del departamento, y en los registros de esa noche no aparecía ninguna señal de intrusión. Yo dormía plácidamente en mi cama, sin moverme, pero había un detalle que me dejó helado. En la grabación del pasillo del edificio, a las 3:17 de la madrugada se ve cómo una persona entra a mi departamento con una llave. Nunca sale. Fui a la policía. Les mostré el video pero lo consideraron contenido falso. Me aconsejaron revisar la seguridad digital. Fui al técnico informático, y cuando analizó mi portátil me dijo, «Tu cámara se activó varias veces por control remoto». «¿Desde dónde?», pregunté. «Desde tu propia red Wi-Fi». Esa noche no pude dormir. Desconecté todo, incluso el router. Sin embargo, a las 3:17 mi móvil vibró. Una notificación. «Tu transmisión en directo comenzará en 30 segundos». Me quedé paralizado, y entonces escuché el sonido metálico de una llave girando en la cerradura. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar. La cerradura giró lentamente, como si alguien probara despacio la llave correcta. Después, silencio. Un silencio tan espeso que podía oír el tic del reloj del pasillo. No sabía si llamar a la policía o correr, pero antes de decidir, la pantalla de mi móvil se iluminó. Transmisión iniciada. El miedo me paralizó. Entré al enlace sin pensarlo. La imagen mostraba mi propio salón, en tiempo real. La cámara se movía con suavidad como si alguien la llevara en la mano, enfocando cada rincón, el sofá, la mesa, mi taza de café a medio beber. Luego giró hacia el pasillo. Yo podía ver la puerta de mi habitación al fondo, cerrada. Y entonces, en el directo esa misma puerta empezó a abrirse. Solté el móvil. Corrí hacia la ventana y la abrí con torpeza, pero mi piso era un cuarto. No había salida posible. El chirrido de la puerta real me paralizó. Sentí como el aire cambiaba, más frío, más pesado. Tomé un cuchillo de la cocina y avancé despacio. El pasillo estaba vacío. El directo seguía activo, mostrando justo lo mismo que veía con mis propios ojos, pero con un segundo de retraso. Era como verme dentro de una grabación que se repetía. De repente la cámara del directo se acercó a mi espalda. Pegué un salto, giré, pero no había nadie. En el teléfono, sin embargo, la imagen mostraba claramente una sombra detrás de mí. Desconecté el wifi, tiré el móvil al suelo y me metí en la habitación, cerrando con llave. Llamé a la policía. Tardaron 20 minutos en llegar. Revisaron todo, ventanas, puertas, pasillos. Nada, pero encontraron algo. Sobre la mesa del comedor había un móvil que no era mío, con la cámara encendida. La pantalla mostraba una app de transmisión en vivo con mi cuenta iniciada. El último video tenía la etiqueta Auto Stream Cámara 1. El agente levantó una ceja. «¿Usted usa varios teléfonos para grabar?», negué con la cabeza. Se llevaron el dispositivo para analizarlo. Quedé con un oficial asignado para vigilar mi caso, pero después de unos días, me llamaron con resultados confusos. El móvil estaba registrado a mi nombre. Mis huellas, mis credenciales, incluso mis contraseñas estaban ahí. Era mi teléfono, solo que yo jamás lo había comprado. Pasé la siguiente semana sin trabajar, encerrado temiendo que la pesadilla volviera. Pero el jueves, a las 3 de la madrugada mi computadora se encendió sola. En la pantalla apareció una ventana de streaming, y el contador comenzó, en vivo en 3, 2, 1. Esta vez, la imagen no era mi casa. Era una habitación desconocida, con paredes blancas y una silla en el centro. Alguien estaba sentado allí, inmóvil, con una bolsa negra cubriéndole la cabeza. Y en la esquina inferior del video, un texto en letras rojas. Invitado especial, Leo, periodista local. Mi nombre. No podía apartar la vista de la pantalla. Esa persona en la silla se movía apenas, respiraba con dificultad, y aunque tenía la cabeza cubierta por la bolsa negra, reconocí algo en su postura, en los hombros caídos. Era idéntico a mí, no peor, era yo. La cámara tembló unos segundos y luego alguien, una figura fuera de cuadro, se acercó, retiró la bolsa y confirmó mi peor temor. La cara que apareció en pantalla era mi propia cara. Me mareé. Tuve que sostenerme de la mesa. Pensé que era un montaje, una broma cruel, una deepfake. Algo, pero los gestos, las cicatrices, incluso la camiseta que llevaba eran los míos.
La transmisión tenía fecha y hora en tiempo real, 03:24 am, el mismo momento en que yo estaba viéndola. De pronto la figura detrás de la cámara habló, con una voz distorsionada metálica. No deberías haber cerrado el canal, Leo. Te estaba yendo bien. El sujeto frente a la cámara, Joe, levantó la cabeza lentamente. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. En su lugar, la voz metálica volvió a hablar. Tienes que seguir transmitiendo. La gente te mira. Siempre te mira. La transmisión se cortó abruptamente. Apareció el contador de visitas, más de 2000 espectadores en vivo. En la caja de comentarios, docenas de mensajes. Es real. Se parece demasiado a él. Esto es enfermizo. Me quedé en shock. Intenté borrar el video, pero reaparecía una y otra vez en distintas plataformas, todas con el mismo título, En vivo con Leo parte final. Llamé a mi contacto en la policía, el oficial Rivas. Le conté todo, con la voz quebrada. Me pidió que no tocara nada y que se quedara en línea mientras enviaban una patrulla. Pero mientras hablábamos, escuché un sonido proveniente del escritorio. Clic. Era mi cámara web encendiéndose sola. Rivas gritó, Leo, apaga eso. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pantalla se dividió en dos. De un lado, la transmisión en vivo que había estado viendo, del otro mi imagen en tiempo real, observando la transmisión. Rivas me pedía que saliera del departamento, pero mis piernas no respondían. El aire se volvió denso, el zumbido eléctrico del monitor parecía vibrar dentro de mi cabeza. Y entonces la figura de la transmisión, mi doble, me miró directamente desde la otra mitad de la pantalla y sonrió. La cámara no miente, dijo con mi voz, y luego la luz se apagó. Cuando desperté estaba en el suelo, el monitor apagado y la habitación completamente a oscuras. Miré el reloj. Eran las 3:17. Intenté llamar a Rivas, pero el teléfono no tenía señal. Caminé hacia la ventana y me quedé sin aire. En el edificio de enfrente, a través de la oscuridad había una ventana iluminada, y desde ahí alguien me estaba grabando. Me quedé mirando esa luz frente a mí, hipnotizado. Pude distinguir la silueta de una persona tras la ventana del edificio de enfrente. Tenía un teléfono levantado, apuntando directamente hacia mi departamento. No se movía, ni siquiera cuando me acerqué al cristal. Solo sostenía el dispositivo como si esperara que hiciera algo. Encendí mi cámara del móvil y enfoqué hacia esa ventana. La linterna rebotó en el vidrio, y por un instante, el rostro quedó iluminado. Era yo al suelo, vibrando por una notificación que me hizo estremecer. Tu transmisión en directo acaba de finalizar. Enhorabuena 3.247 espectadores. Entré al enlace con las manos temblando. El video mostraba mi habitación vista desde fuera, exactamente desde la ventana del edificio de enfrente. Me vi parado frente al cristal, con la expresión de puro pánico que había tenido segundos antes. Pero lo más aterrador vino al final del directo. La cámara se acercó lentamente, traspasando el reflejo hasta enfocarme de cerca. La voz distorsionada volvió a hablar. Ahora sí, Leo, ya estás dentro. A partir de ahí, todo se volvió confuso. Los agentes llegaron minutos después, alertados por el oficial Rivas, quien aseguró haber escuchado mi grito por teléfono antes de que la llamada se cortara. Revisaron todo el edificio, incluso el departamento del frente. No encontraron a nadie, ni cámaras, ni luces, ni señales de transmisión. Solo una habitación vacía, con las paredes cubiertas de papel aluminio y un trípode oxidado apuntando hacia mi ventana. Rivas me obligó a pasar la noche en la comisaría. Cuando volví a casa al día siguiente, todo estaba igual, salvo un detalle. Mi computadora tenía abierta una pestaña nueva en el navegador, con un video pausado. Era yo durmiendo. La grabación duraba más de 3 horas. El archivo estaba fechado esa misma madrugada a las 3:17. No he vuelto a hacer transmisiones desde entonces. Cerré mis cuentas, vendí mi equipo y me mudé a otra ciudad. A veces cuando navego por internet, me topo con videos de canales desconocidos. Algunos son grabaciones mías antiguas, otras no lo son. En una, por ejemplo, aparezco en un cuarto blanco sentado frente a una cámara, con la mirada fija en el lente. El título dice, En vivo con Leo, nueva temporada. Intenté denunciar el canal, pero reaparece cada vez con un nombre distinto. Y lo peor es que los comentarios son recientes, publicados hace horas, como si la gente aún creyera que sigo transmitiendo. Uno de los últimos dice, no parpadea. Es como si supiera que lo estamos mirando. No sé quién o qué sigue subiendo mis videos, pero cada vez que apago la luz, tengo la sensación de que hay una cámara encendida en algún rincón, y que mi reflejo en vez de seguirme me está observando. Nunca fui muy activa en TikTok, pero durante la pandemia comencé a usarlo más para pasar el rato. Subía videos simples, recetas, rutinas de estudio, tonterías, hasta que me topé con un reto que se había vuelto viral, el reto del silencio. La consigna era grabarte de noche,
en completo silencio mientras permanecía sin moverte durante 3 minutos frente a la cámara. El video debía hacerse con un audio específico, un tono grave casi imperceptible, y la regla principal era no detener la grabación, sin importar lo que ocurriera. La mayoría lo hacía por diversión, fingiendo sustos o movimientos paranormales, pero lo que me llamó la atención era que muchos videos terminaban bruscamente como si algo los hubiese interrumpido. Algunos usuarios comentaban haber recibido mensajes privados extraños después de hacerlo, con frases como «No te moviste lo suficiente» o «Ya te vimos». Decidí probarlo. Lo grabé un viernes a las 3:00 de la madrugada, con el cuarto completamente oscuro, solo la luz del monitor iluminándome. Puse el audio y me quedé quieta. Al principio todo era normal, pero después de un minuto comencé a sentir algo raro. El sonido del audio parecía cambiar de tono, como si una voz susurrara entre las frecuencias. Juraría que oí mi nombre. Seguí inmóvil, intentando no reír ni asustarme, pero el ambiente se volvió insoportablemente pesado. En el reflejo del monitor me pareció ver algo detrás de mí, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Aguanté los 3 minutos y terminé el video. Cuando lo revisé no vi nada extraño. Lo subí, usé el hashtag y me fui a dormir. A la mañana siguiente el video ya tenía más de 50,000 visualizaciones. Pero algo me desconcertó: los comentarios. Se movió al minuto 2:14. ¿Vieron esa cara en la esquina? Alguien más la está grabando. Volví a mirar el clip cuadro por cuadro. Al minuto 2:14 efectivamente se notaba un ligero cambio en la iluminación, como si una figura pasara frente a la cámara. En la esquina inferior derecha se veía algo que parecía un rostro. No era mío, era más pálido, con los ojos abiertos mirando directo al lente. Pensé que alguien había editado el video o que era una falla de compresión, pero a la noche siguiente recibí un mensaje de un usuario sin nombre, sin foto de perfil. Solo decía: «Te moviste, repite el reto». Creí que era una broma, lo ignoré, pero cada vez que abría la app el mensaje volvía a aparecer, idéntico aunque lo borrara. A los 2 días, mientras veía otros videos del reto, noté un patrón. Muchos usuarios que lo habían hecho antes que yo habían dejado de publicar de repente. Algunos de sus perfiles seguían activos pero vacíos, sin videos, como si los hubieran borrado, o como si alguien más los hubiera vaciado. Esa noche, cuando intenté dormir, mi teléfono vibró. Una nueva notificación de TikTok. Tu transmisión en vivo comenzará en 30 segundos. Yo no había programado ninguna. Intenté cerrar la app, pero no me dejaba. El contador ya había comenzado. En vivo en 3, 2, 1. La cámara frontal se encendió sola. En la pantalla aparecí yo sentada en la cama con el rostro iluminado por la luz azul del teléfono. Detrás de mí solo oscuridad, pero lo extraño fue que no había ningún botón para detener la transmisión. Miré los comentarios que empezaron a aparecer en tiempo real. ¿Quién está detrás de ti? Se movió algo a la izquierda. Eso no parece un filtro. Me giré de golpe, pero no había nada. Aún así, la gente seguía escribiendo. Más de 1000 espectadores conectados en menos de un minuto, y yo sin poder apagar la cámara. Entonces el chat se congeló. Todos los mensajes desaparecieron, reemplazados por uno solo que se repetía una y otra vez. «No te muevas». La pantalla parpadeó. La cámara comenzó a acercarse lentamente, aunque yo no la estaba tocando. Mi rostro se distorsionaba, el brillo aumentaba, el sonido del micrófono se llenó de un zumbido bajo, casi como un murmullo humano. De pronto el teléfono vibró y la pantalla se volvió negra. Pensé que había terminado, pero el micrófono seguía encendido. Desde el altavoz se oían pasos dentro de mi habitación. Me quedé helada. Busqué a tientas el interruptor de la luz, pero justo cuando iba a encenderlo, una voz salió del teléfono: «No lo hagas». Tiré el móvil al suelo y encendí la luz. Nada, vacío total. La transmisión había terminado. Respiré agitada y sin mirar, metí el móvil en un cajón. Me pasé el resto de la noche con la televisión encendida, intentando convencerme de que todo había sido un fallo técnico o un mal sueño. Por la mañana desperté con el sonido de notificaciones. Mi móvil vibraba sin parar. Lo saqué del cajón y lo primero que vi fue un mensaje de TikTok. Tu directo fue visto por 83.214 personas. Abrí el enlace con el estómago encogido. La transmisión seguía disponible. En ella se me veía quieta, mirando al frente durante varios minutos. Pero en el minuto 3:42, alguien aparecía detrás de mí. Era una figura borrosa inclinada hacia mi oído, como si me hablara.
Lo peor fue cuando amplié la imagen. Tenía mis mismos rasgos pero más pálidos, sin color en los labios, y una mirada vacía, fija en la cámara. Los comentarios no ayudaban. Pensé que era un filtro pero se mueve distinto. Ella no está mirando a la cámara, pero eso sí, no parece una broma. Intenté eliminar el video pero no pude. Solo apareció un mensaje: no se puede borrar un reto incompleto. Desde entonces, cada noche a las 3 recibo una notificación: hora de continuar el reto. Y siempre, aunque el móvil esté apagado, la cámara se enciende sola. La tercera noche fue la peor. Ya había desconectado el wifi, quitado la batería del teléfono, e incluso lo metí dentro del microondas, como si eso pudiera bloquear la señal. Pero a las 3 píxeles exactas, escuché el sonido del tono del reto, aquel zumbido grave, hipnótico resonando dentro de mi habitación. Provenía del televisor, aunque lo había dejado desenchufado. Me acerqué despacio. La pantalla estaba encendida, mostrando mi propio rostro en tiempo real, desde un ángulo que no correspondía a ninguna cámara del departamento. La imagen tenía un leve retraso. Cada movimiento que hacía se repetía medio segundo después, solo que en la pantalla, detrás de mí, había una sombra que se movía en sentido contrario. Cerré los ojos y me repetí que debía mantener la calma. Respiré profundo y conté hasta 10. Cuando los abrí, la imagen del televisor había cambiado. Ahora se me veía dormida, en mi cama, grabada desde arriba, con una fecha en la esquina inferior, 030 AM. Era la noche anterior. Me senté en el suelo, sin poder pensar con claridad. Empecé a revisar el cableado del televisor, buscando una cámara oculta, algo. No encontré nada, pero cuando volví a mirar la pantalla, la imagen ya no era mía. Era otra persona, en otro cuarto, también dormida, y al segundo otra, y otra. Cientos de rostros desconocidos aparecían uno tras otro, cada uno grabado desde un ángulo diferente, todos con la misma etiqueta: el reto del silencio. De repente la secuencia se detuvo. En la pantalla apareció un chat en vivo, con miles de usuarios conectados. El título del directo decía: nuevos participantes en línea, y en el centro mi habitación. La cámara se acercaba lentamente hacia mí. No recuerdo cómo logré reaccionar. Corrí al baño, cerré con llave y me quedé ahí hasta el amanecer. A través de la puerta, juraría haber oído el clic de una cámara, una y otra vez, como si alguien estuviera sacando fotos desde el pasillo. Al día siguiente llamé a una amiga que trabajaba en seguridad informática. Le conté todo entre lágrimas. Vino a mi casa con su equipo y revisó cada rincón, cada dispositivo. Al final me miró pálida y dijo: no entiendo cómo, pero hay registros de que tus transmisiones no se originan desde este lugar. Entonces, ¿desde dónde? Pregunté. Me enseñó la dirección IP, la misma que la mía, pero con una diferencia mínima. Un solo número alterado, como si fuera una réplica exacta de mi red. Es como si hubiera otro dispositivo idéntico al tuyo, dijo, usando tu conexión, tu nombre, tu imagen, pero no está aquí. Esa noche me quedé con ella. Dormimos en el salón con todas las luces encendidas. A las 3 en punto su teléfono vibró. Una notificación nueva. A tu nombre ha comenzado una transmisión en directo. Mi amiga y yo nos miramos paralizadas. Ella sostenía el móvil con las manos temblorosas, y en la pantalla aparecía mi rostro, transmitiendo en vivo desde una habitación igual a la mía, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Debe ser un viejo video, murmuró, aunque su voz sonaba hueca, pero no lo era. La transmisión mostraba cómo levantaba la mano derecha, justo cuando yo, sin pensarlo, hice el mismo movimiento. Un segundo después. Era como verme en diferido, o peor, como si alguien estuviera adelantándose a lo que yo iba a hacer. Apagué la pantalla y tiré el teléfono al suelo, pero la televisión se encendió sola. El mismo directo aparecía en todas las apps abiertas, TikTok, Instagram, incluso YouTube. En todas el título era el mismo: el reto del silencio, final. La cámara enfocaba mi cara con un brillo extraño en los ojos, como si la luz viniera desde dentro. Detrás, algo se movía. La figura borrosa del segundo video, la que se parecía a mí, avanzaba lentamente hasta colocarse justo detrás. Y entonces mi yo de la pantalla sonrió. Mi amiga gritó, desconectó el televisor, y al hacerlo la pantalla del portátil se encendió. Un mensaje apareció en letras blancas sobre fondo negro: ya no puedes salir del reto. En ese instante, las luces de la casa se apagaron. Escuchamos el sonido inconfundible de una notificación, pero no de uno, sino de 2 teléfonos. Mi amiga tomó el suyo y lo mostró, una transmisión en directo. Yo hice lo mismo. Ambos mostraban el mismo escenario, pero con un detalle que me heló la sangre. En su pantalla, yo estaba detrás de ella. En la mía, ella estaba detrás de mí, y en ambas, las figuras se movían. Corrimos hacia la puerta, pero no se abría. Los picaportes giraban, las ventanas vibraban, y el tono grave del reto comenzó a sonar desde todos los dispositivos a la vez, resonando dentro del pecho como un zumbido hipnótico.
Intenté taparme los oídos, pero el sonido parecía venir desde dentro de mi cabeza. Mi amiga se derrumbó llorando. Yo, desesperada, tomé su teléfono para detener la transmisión, y entonces me vi, no la yo real, sino la otra, la del video. Me estaba mirando directamente con una sonrisa deformada, y dijo algo por primera vez: «Ya estás perfecta, quédate quieta». La transmisión se cortó, silencio absoluto. Cuando la policía llegó, alertada por los vecinos que escucharon los gritos, no encontraron nada anormal, solo los teléfonos encendidos, grabando en bucle la misma imagen, una habitación vacía, con dos sombras inmóviles en el fondo. Nunca volví a usar redes sociales, vendí mis dispositivos, cambié de casa, de ciudad, de nombre. Pero a veces en los ratos muertos la curiosidad me vence y entro a mirar videos antiguos. Siempre hay nuevas versiones del reto, con otros rostros, y en algunos, aunque juro que no me he grabado más, alcanzo a verme por un segundo, en el fondo quieta, mirando a la cámara, con esa misma sonrisa vacía. Trabajo como técnico de soporte en una empresa de almacenamiento digital. Básicamente mi tarea consiste en resolver problemas de sincronización entre dispositivos y recuperar datos perdidos. Llevo años haciéndolo, y he visto de todo, desde padres angustiados por fotos borradas hasta empresas desesperadas por recuperar correos antiguos. Pero nada me preparó para el caso de la cuenta 7895 Leura, el que aún hoy me impide dormir tranquilo. Era un martes normal cuando me llegó el ticket. Archivos duplicados en la nube. Solicito revisión. Parecía una solicitud común. Entré en el sistema y vi que la usuaria tenía más de 15.000 imágenes subidas en las últimas semanas. El problema era que el sistema no reconocía duplicados. Las fotos eran parecidas, pero no idénticas. Al revisar las miniaturas me llamó la atención un patrón. Eran autorretratos, todos desde la misma habitación. Una mujer joven frente al espejo, distintas expresiones, distinta ropa, pero algo no encajaba. En cada foto los objetos del fondo, el reloj, la lámpara, los cuadros, aparecían movidos apenas unos centímetros. Y lo más perturbador, en algunas, el reflejo del espejo no coincidía con la postura real de la mujer. Pensé que eran errores de sincronización, así que descargué una muestra para compararlas. Los metadatos no mentían, todas estaban tomadas en horarios distintos, pero en intervalos de apenas minutos. En una de ellas, la mujer aparecía durmiendo en la cama, como si alguien más la hubiera fotografiado. Llamé al número registrado en la cuenta. Me respondió una voz cansada. «Señora Laura Medina», pregunté. «Sí, ¿ustedes también ven las fotos?» Su tono me heló la sangre. «¿A qué se refiere?», dije. «A las fotos nuevas. Se suben solas, cada noche. No tengo la cámara encendida, pero siempre aparece una más cuando despierto». Intenté mantener la calma. Le pedí que cambiara sus contraseñas, que desconectara sus dispositivos. Ella aceptó, aunque no sonaba convencida. Antes de colgar, dijo algo que me dejó helado. «Ya no quiero mirar los archivos. En la última foto yo no estoy sola». Corté la llamada, pero no pude evitar revisar el servidor de nuevo. La carpeta recientes tenía un nuevo archivo subido hacía menos de 5 minutos. No era posible. Laura no estaba conectada. Abrí la imagen. La mujer estaba frente al espejo, igual que en las anteriores, pero esta vez había una figura detrás. No se veía con claridad, solo una silueta oscura, demasiado alta, con el rostro inclinado hacia su cuello. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en borrarla, pero debía conservar pruebas para el informe. Mientras copiaba los datos, se añadió otro archivo automáticamente. IMG Tosiesos en cuadro. Era una foto de mi escritorio, tomada desde atrás. Durante unos segundos me quedé paralizado. La foto mostraba exactamente mi escritorio en tiempo real, mi taza de café, el monitor con el registro de la cuenta de Laura abierto y, lo peor, mi propia silueta frente a la pantalla, solo que la imagen estaba ligeramente inclinada, como si alguien la hubiera tomado desde un rincón de la habitación. Miré a mi alrededor. No había nadie. El aire del laboratorio era seco y silencioso, apenas roto por el zumbido de los servidores. Me levanté y revisé cada esquina. Nada. Cerré la sesión, apagué el ordenador y me dije que debía ser un error del sistema, alguna broma pesada de otro técnico, pero al volver al menú principal, apareció una notificación. Nuevo archivo subido a tu cuenta, IMG Tosies. No tenía una cuenta personal activa en el servidor, o al menos no recordaba haber configurado una. Aún así, el sistema reconocía mi nombre completo, mi correo corporativo y mi foto de perfil. Abrí el archivo con el corazón en la garganta.
Esta vez era una toma de mi rostro, muy de cerca con la mirada perdida como si hubiera estado mirando a la nada. El fondo era el mismo laboratorio, pero en penumbra, y la hora del registro decía 0. Aún así, esa imagen me persiguió todo el día. Al llegar a casa recibí un correo automático del sistema. Hemos detectado actividad inusual en tu cuenta. Se han sincronizado 87 archivos nuevos. Abrí el enlace. Eran todas fotos mías, en diferentes momentos, caminando por la calle, tomando el metro, comprando en una tienda. Ninguna había sido tomada por mí. Todas estaban fechadas con precisión de segundos, como si alguien me siguiera constantemente. Intenté contactar con Laura al día siguiente, pero su número ya no existía. El sistema marcaba su cuenta como cerrada por solicitud del usuario. Aún así, las fotos seguían apareciendo. Algunas eran antiguas, pero otras parecían nuevas, incluso posteriores al cierre. En las más recientes, la habitación de ella estaba vacía, salvo por el espejo. Y en ese espejo, se veía algo que no debía estar ahí. Una silueta, quieta donde debería reflejarse su cama, y detrás de la silueta, otra figura, más difusa. Mandé todo al departamento de seguridad digital de la empresa. 2 horas después, recibí un mensaje interno del sistema. Investigación suspendida. No volver a acceder al caso 78 en tu M5 Laura. Intenté abrir el archivo, pero ya no existía, ni en los servidores, ni en las copias de seguridad. Pensé que era el final, hasta que a las 3 de la madrugada mi móvil vibró. Tenía una nueva notificación en mi nube personal. El título del archivo, IMGobilosis es el 6. Lo abrí, era una foto tomada desde mi dormitorio, y en la cama yo dormía. El miedo me despertó de golpe. Me senté en la cama jadeando, empapado en sudor. La foto seguía abierta en la pantalla del teléfono. Yo dormido, fotografiado desde la puerta de mi habitación. En la esquina superior, el reflejo del espejo mostraba una sombra borrosa inclinada sobre mí. La hora exacta del archivo coincidía con el momento en que me había despertado. Salté de la cama, encendí todas las luces y revisé cada rincón del apartamento. Nada. Las ventanas cerradas, la puerta asegurada. Sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí no se iba. Llamé a la policía, pero no quisieron venir. Probablemente sea una manipulación digital, me dijeron. Pasé el resto de la noche sin dormir, mirando la pantalla, esperando que apareciera algo más. A las 3:12, otro aviso. Un nuevo archivo. IMGobilosis 7. Esta vez no me atreví a abrirlo. Lo descargué y lo guardé en una carpeta oculta. Aún así la miniatura se veía. Mi cocina, la luz del frigorífico abierta, y una silueta alta al fondo. A la mañana siguiente, fui al trabajo decidido a borrar mi cuenta del sistema. Pero al iniciar sesión descubrí algo que me heló la sangre. El nombre de usuario de Laura aparecía de nuevo en el panel activa. La última conexión. Hacía 5 minutos. Entré en su carpeta y vi que seguían subiendo fotos, pero ya no eran de ella. Eran mías. La secuencia mostraba mi rutina completa desde el día anterior. Llegando a casa, abriendo el ordenador, mirando el móvil. Cada imagen tenía la misma fecha y hora que los archivos que aparecían en mi nube personal. Era como si alguien o algo estuviera sincronizando ambas cuentas. Intenté rastrear la ubicación de los servidores que subían los archivos, pero cuando lo hice me apareció un mensaje que nunca había visto. Acceso restringido. Ya eres parte del archivo. Y mi pantalla se llenó de miniaturas. Miles de fotos de distintas personas, en distintas casas, todas dormidas, todas tomadas desde ángulos similares. Algunas eran de hace años. Otras aparecían en tiempo real. Llamé a mi jefe balbuceando. Me pidió que me calmara y que no tocara nada. Pero mientras hablábamos escuché el sonido de la cámara de mi ordenador. Clic. La imagen de videollamada se congeló. En su lugar apareció un reflejo oscuro y luego una foto más se añadió al servidor. IMGO 168. Era yo mirando directamente a la pantalla. Desconecté todos los cables, incluso la luz. Corrí fuera del edificio con el portátil en las manos, decidido a entregarlo a la policía. Pero mientras esperaba en la calle, el dispositivo vibró. A pesar de estar apagado, la pantalla se encendió sola. Un nuevo archivo apareció en la nube. IMGO 160. Era una foto del exterior del edificio, tomada desde una esquina, y en el centro se me veía a mí, sosteniendo el portátil y mirando hacia arriba, justo hacia donde parecía estar tomada la imagen. No podía entenderlo. Era imposible que alguien hubiera tomado esa foto en tiempo real. El ángulo era desde arriba, como si la cámara estuviera suspendida en el aire, observándome desde una altura imposible. Miré hacia el edificio y hacia los techos cercanos, pero no vi nada. Aún así, sentía esa presión invisible de estar siendo observado, grabado, archivado. Decidí ir directamente a la policía. En la comisaría expliqué todo, las fotos, las cuentas sincronizadas, los archivos con mi nombre.
El agente me escuchó en silencio hasta que revisó el portátil. Su cara cambió. ¿Dónde ha conseguido esto?, preguntó. Es mi cuenta, mi trabajo, todo está ahí, dije. El hombre giró la pantalla hacia mí. En el servidor aparecían miles de carpetas con nombres de personas. Cada una contenía fotos nocturnas, interiores de casas, gente dormida, mirando sus móviles, incluso niños. En algunas, se veía claramente que las víctimas se daban cuenta de ser fotografiadas justo antes del último archivo. El agente llamó a su supervisor. Me pidieron que esperara. Pero mientras hablaban, el portátil emitió un pitido. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla, en letras negras sobre fondo blanco. No deben verlo. Él está mirando. El monitor se apagó solo. Intentaron encenderlo, pero el sistema se había bloqueado. A los pocos segundos, el servidor completo dejó de responder. En la pantalla de control se desplegó un mensaje general: sincronización completada, archivo cerrado. Me enviaron a casa, asegurándome que investigarían. Pero al llegar, noté algo que me hizo temblar. En mi ordenador personal la carpeta imágenes estaba vacía. Todas mis fotos, documentos, incluso los respaldos habían desaparecido. En su lugar solo quedaba un archivo. Imengues, Suentos Dieces. Lo abrí con cautela. Era una imagen tomada desde el pasillo de mi edificio. Se me veía entrar a mi apartamento con la misma ropa que llevaba puesta. Lo peor era el fondo. Detrás de mí, en la puerta del ascensor, se veía la figura alta y oscura de las fotos de Laura. Su cabeza estaba inclinada y sus manos extendidas hacia mí. Llamé a la policía, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad no había nada. El archivo Imengues, Suentos Dieces había desaparecido de mi disco duro, como si nunca hubiera existido. Intenté iniciar sesión en el servidor corporativo, pero la empresa ya no figuraba registrada. Ni su web, ni sus correos, ni su número de atención. Los días siguientes fueron un infierno, las noches peor. A las 3 fechas exactas, mi teléfono se encendía solo y aparecía una notificación: nuevo archivo sincronizado. Nunca me atreví a abrirlo, hasta ayer. El archivo se llamaba Imengues. Me vi en la pantalla, dormido. Detrás, en el reflejo del espejo del armario, estaba la figura negra. Pero esta vez no estaba quieta. Su mano estaba sobre mi hombro, y en el fondo del reflejo podía verse la pantalla del teléfono. Y en la pantalla, el siguiente archivo ya estaba cargando. Soy analista de datos en una empresa de marketing digital. Mi trabajo consiste en observar patrones de comportamiento en redes sociales. ¿Qué publica la gente? ¿Qué comenta? ¿Cuánto tiempo pasa mirando una foto? Todo para vender mejor. Pero hace unos meses, empecé a notar algo en las estadísticas que no encajaba. Era un conjunto de cuentas nuevas, miles de ellas creadas en distintos países, pero con los mismos hábitos exactos. Mis compañeros lo llamaron el enjambre. Publicaban selfies, frases motivacionales, videos comunes. Lo inquietante era que cada publicación incluía una etiqueta inusual: Mirror Post. Al principio creí que era una moda más, pero una noche, mientras revisaba los metadatos de esas cuentas, descubrí algo imposible. Las fotos estaban tomadas con distintos teléfonos, pero todas se habían subido desde la misma ubicación IP. Un punto en medio de un polígono industrial abandonado, a las afueras de la ciudad. Lo reporté a mi jefe. Me dijo que no me preocupara, que probablemente era un bot programado para simular usuarios. Sin embargo, el algoritmo de la empresa empezó a recomendar esas publicaciones a usuarios reales. Cada vez que alguien veía un Mirror Post, comenzaba a seguir patrones idénticos. Subía fotos con el mismo encuadre, la misma expresión, los mismos hashtags. Era como una infección digital. Decidí hacer una prueba. Creé una cuenta falsa y comencé a interactuar con el contenido del enjambre. Al cabo de 2 días, mi feed se llenó de rostros casi idénticos al mío, mujeres y hombres con mis mismas facciones, los mismos gestos, hasta la misma camiseta que yo llevaba en mi foto de perfil. La curiosidad me ganó. Revisé los comentarios de esas cuentas. Entre frases genéricas y emojis, se repetía un mensaje encriptado, con pequeños cambios. He mirrored you, te he reflejado. Mis propios datos, nombre, dirección, teléfono, aparecieron mezclados en perfiles que no eran míos. En el panel interno de monitoreo mi usuario comenzó a duplicarse. Cuando intenté cerrar sesión recibí un aviso: sesión activa desde otro dispositivo, oficina central. Yo estaba en la oficina central. El mensaje volvió a aparecer, ahora acompañado por una dirección IP casi idéntica a la mía, con un solo número diferente. Lo mismo que en el caso de Laura, pensé sin saber por qué. Apagué el ordenador, pero la pantalla permaneció encendida. El cursor se movió solo y escribió una línea en el buscador:
¿Te gustaría conocer tu reflejo? La cámara se encendió. Me vi a mí mismo, o algo que se parecía demasiado, pero mi reflejo no sonreía. Mi reflejo en la pantalla no se movía igual que yo. Había un retardo leve, pero más que eso había una intención diferente. Cuando yo parpadeaba, él no lo hacía. Cuando levanté la mano para cubrir la cámara, su expresión cambió. Sonrió despacio con una mueca tensa, casi humana. Desconecté el cable del monitor. La pantalla siguió encendida. Retrocedí hasta tropezar con la silla. En ese instante el cursor comenzó a escribir solo. No apagues el sistema. Intenté cerrar la sesión a la fuerza, pero la computadora lanzó un pitido y volvió a iniciar, mostrando una interfaz que nunca había visto. Era como una red interna paralela llena de carpetas con nombres de usuarios reales, incluidos mis compañeros de trabajo. Cada carpeta contenía los historiales de sus redes sociales, mensajes privados, grabaciones de cámaras web y fotos de sus rostros desde ángulos poco comunes, como si alguien los estuviera observando. En una esquina de la pantalla, un contador aumentaba sin parar. Usuarios sincronizados. 1 punto. Tu reflejo está listo para publicación. Autorizar. Me quedé mirando, incapaz de procesarlo. El ratón se movió solo y pulsó aceptar. Al momento mi móvil vibró. Una notificación de Instagram. Nueva publicación exitosa. Abrí la app. Era una foto mía, o eso parecía. Estaba en mi oficina, pero la toma era desde arriba, como si alguien hubiera fotografiado a escondidas. La descripción decía, Mirror Post completado. No podía haber sido yo. No recordaba haber tomado esa foto, ni haber usado ese hashtag. Aún así, la publicación se llenó de comentarios. Perfecto reflejo. Ya está dentro. Bienvenido al otro lado. Corrí al baño a echarme agua en la cara, pero al mirar el espejo noté algo que me heló la sangre. El pequeño logo del Mirror Post. Un símbolo parecido a un infinito roto. Estaba grabado en la esquina inferior del espejo, como si hubiera estado ahí siempre. Pasé el dedo por encima, y el cristal vibró. De vuelta en mi escritorio, mis compañeros me miraban raro. Una de ellas, Sofía, me dijo, ¿te cambiaste la foto de perfil? Se ve diferente. Tomé su teléfono para verla. Efectivamente, en la imagen mi piel estaba más pálida, mis ojos ligeramente más oscuros, y detrás de mí, un fondo que no reconocía. ¿Dónde crees que tomé esa foto?, le pregunté. Ella frunció el ceño. No era aquí, está publicada desde esta ubicación. Esa noche, al revisar mi correo corporativo, encontré un mensaje nuevo. Remitente, Mirror Post Systemat Internal. Asunto, tu reflejo ha sido activado correctamente. Cuerpo, recuerda, si lo miras durante más de 10 segundos él aprende. Y justo entonces, la cámara volvió a encenderse sola. Me levanté despacio, sin apartar la vista del monitor. En la pantalla mi reflejo seguía allí, inmóvil, con esa sonrisa forzada. Me agaché, tiré del cable, y el monitor no se apagó. Al contrario, la imagen se amplió. Mi reflejo se inclinó también, hasta llenar toda la pantalla. Deja de mirarme, dije en voz baja. Él me respondió con mi propia voz. No puedo, tú me hiciste. Sentí cómo se me helaba la sangre. Retrocedí y tropecé con la silla cayendo al suelo. La computadora emitió un sonido agudo y todas las pantallas del departamento se encendieron al mismo tiempo. En cada una, el mismo rostro, el mío. Miles de copias, sonriendo, mirándome desde distintos ángulos. Entré en pánico. Apagué el disyuntor principal del piso. Oscuridad total. Pero en medio de la penumbra, escuché los ventiladores de las computadoras volver a arrancar, una tras otra, como si el sistema tuviera su propia fuente de energía. El resplandor de las pantallas iluminó la habitación. Los reflejos en los monitores comenzaron a moverse solos, fuera de sincronía, girando las cabezas, observándome desde dentro. Salí corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En el estacionamiento llamé a Sofía, la única persona que había visto el símbolo en mi espejo. Me contestó con voz temblorosa. Leo, también te cambió la foto de perfil. ¿Qué? Te etiquetó tu cuenta hace una hora. Pero, estás conmigo en la foto, aquí en mi casa. No entendí nada. Sofía me mandó la imagen. En ella estábamos los dos sentados frente a una mesa, sonriendo a cámara. Yo llevaba la misma ropa que esa mañana, y detrás de nosotros se veía el logo de la empresa. La publicación era de mi cuenta oficial. El texto decía, Mirror Post, enlace completado. Le pedí que saliera de su casa inmediatamente. No respondió, solo oí un golpe fuerte al otro lado de la línea, y la llamada se cortó. Intenté volver a marcar, pero su número aparecía fuera de servicio. Horas después, en el servidor interno, apareció una carpeta nueva, Mirror 002 Sofía. Dentro, una sola foto, ella frente al monitor, pálida, con la mirada perdida, y detrás de su reflejo mi silueta. Llamé a la policía.
Pero cuando regresé al trabajo para mostrarles la evidencia, el edificio estaba vacío, las oficinas cerradas, las luces apagadas, los escritorios cubiertos de polvo como si llevaran semanas abandonados. En una de las pantallas encendidas, un mensaje se repetía en bucle: sincronización en progreso, usuarios restantes, 1. Era mi nombre el único que quedaba. Me quedé quieto frente a esa pantalla, viendo mi nombre parpadear como si fuera una cuenta regresiva. Usuarios restantes. No sabía si huir o destruir todo. Me acerqué al monitor y escribí en el teclado, con las manos temblando: ¿qué quieres de mí? Durante unos segundos no pasó nada. Luego las letras comenzaron a aparecer solas, como respuesta inmediata: no quiero nada, solo terminar lo que empezaste. El cursor se movió por sí mismo, abriendo una carpeta que no había visto antes. Dentro había miles de subcarpetas, cada una con nombres de personas que yo conocía, compañeros, amigos, familiares, todas con la misma estructura, y al final una última carpeta vacía, Mirror001 Leonardo. La abrí. En su interior, un solo archivo, livyfeed.mp. Lo reproduje. La imagen mostraba mi apartamento, visto desde el pasillo. Se oía mi respiración, el sonido de las teclas, y luego yo mismo aparecía sentado frente al monitor, exactamente como estaba en ese momento. En la esquina inferior de la grabación, la palabra en vivo. Cerré la laptop y la estampé contra el suelo. Pero incluso con la pantalla rota, el video seguía corriendo, proyectado en la superficie negra, como si la máquina siguiera viva. Me alejé despacio, intentando no mirarlo. La luz de los monitores del resto de la oficina comenzó a parpadear. Uno tras otro se encendieron, mostrando fragmentos de mi rostro desde distintos ángulos. Salí corriendo a la calle. No había nadie, ni autos, ni gente, ni ruido. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, temiendo lo peor. Un nuevo mensaje. Remitente Mirror Post-System Internal. Asunto: sincronización completada. Cuerpo: gracias por tu cooperación. Ya no necesitas conexión. La pantalla del teléfono se volvió negra, pero mi reflejo siguió visible, como si el cristal siguiera encendido desde dentro. Moví la mano. El reflejo no me imitó. Se quedó mirándome, quieto, con una expresión vacía. Y luego dio un paso hacia adelante. Corrí sin mirar atrás. Dejé todo: trabajo, casa, cuentas. Vivo ahora en un pueblo pequeño, sin internet ni dispositivos. Pero a veces, en las tiendas o en el vidrio de un coche lo veo. Ese reflejo, no soy yo. Tiene mis gestos, mis ojos, pero no mi mirada, y cada vez está más nítido, más presente, como si estuviera a punto de salir del otro lado. Hace 2 noches, el dueño del hostal me pidió que apagara la luz de mi habitación. Dijo que un brillo raro se filtraba por la ventana, como una pantalla encendida. Revisé, pero no había nada. Solo el espejo del baño, parpadeando. En el centro, unas palabras formándose desde adentro del vidrio, letra por letra. Usuarios sincronizados, cetro finalizado. Y debajo, una línea nueva que no deja de aparecer cada vez que me miro. Bienvenido de vuelta, Leonardo. Siempre me consideré una persona tranquila, discreta. No compartía mucho en redes sociales, pero pasaba horas en foros, leyendo debates, conspiraciones, historias extrañas. En 2022, me uní a un grupo cerrado en Reddit llamado r_the_feed, donde los usuarios compartían capturas de mensajes eliminados de distintas plataformas. El lema del grupo era claro: nada se borra realmente. Durante meses, me limitaba a leer. El grupo era pequeño pero muy activo, y el administrador, un usuario llamado The Moderator, tenía fama de conseguir contenido imposible: mensajes eliminados de cuentas suspendidas, videos privados, correos nunca enviados. Nadie sabía cómo lo hacía. Su firma al final de cada publicación era siempre la misma: yo veo lo que otros esconden. Una madrugada, subió un nuevo hilo titulado «Lo que eliminaste anoche». Abrí el post con curiosidad, y casi se me cae el teléfono. Era una captura de mi bandeja de entrada de Instagram, mostrando un mensaje que había escrito y borrado apenas unas horas antes. Un mensaje que solo yo había visto. Comenté incrédulo, pidiendo explicaciones. Minutos después, el usuario The Moderator me respondió: te lo dije, nada se borra realmente. Pensé que era una broma, alguna filtración de datos, pero al actualizar la página el hilo había desaparecido. En su lugar recibí un mensaje directo: ¿quieres saber qué más guardamos de ti? Respondí que no, pero él siguió escribiendo: tu cuenta, tu cámara, tus búsquedas, todo pasa por nosotros, solo observo aún. Lo bloqueé, cambié contraseñas, incluso desinstalé la app. Pero esa noche, mientras revisaba el correo laboral, noté algo perturbador. En el buzón de enviados había un mensaje nuevo remitido desde mi dirección.
Asunto: confirmo participación. Destinatario: undruidadmin@protonmail.com. Yo no lo había escrito. Lo borré al instante aunque ya era tarde. A la mañana siguiente, al entrar en Reddit, mi cuenta aparecía marcada con un nuevo distintivo junto a mi nombre: Mod. Yo nunca había aceptado ser moderador. Al abrir la bandeja de mensajes del grupo, encontré carpetas con nombres de usuarios, y dentro de cada una conversaciones privadas, fotos, grabaciones de voz. Algunas eran mías, otras de personas que conocía. En el último hilo publicado, uno de los comentarios tenía una captura, mi cara, tomada desde la webcam de mi portátil, con la pantalla del foro reflejada en mis ojos. El título del post: nuevo moderador confirmado. Me quedé helado frente al monitor. Esa imagen, mi rostro iluminado por la luz del foro, era de hacía apenas unos minutos. Me miré a mí mismo, exactamente en la postura en la que estaba sentado. Al principio pensé que tal vez la cámara se había activado sin darme cuenta, pero lo que me perturbó fue el fondo. Detrás de mí, en la foto, la puerta de mi habitación estaba abierta. En ese momento estaba cerrada. Desenchufé la cámara, apagué la computadora y me obligué a salir de casa. Pasé todo el día fuera, intentando no pensar en el tema. Cuando volví esa noche encontré un sobre debajo de la puerta sin remitente. Dentro había una hoja impresa con un único mensaje: regresa al grupo, aún no terminas tu tarea. Volví a encender el ordenador y, contra todo instinto, abrí Reddit. Mi cuenta seguía activa, y el foro Ronderdafid había crecido. Miles de miembros nuevos, todos publicando capturas que parecían cada vez más personales. Mensajes de WhatsApp, grabaciones de Zoom, correos confidenciales. Cada publicación tenía un pie de página idéntico, moderado por autosilencio. Ese era mi nombre de usuario. Intenté eliminar mi perfil, pero el sistema no me lo permitía. Al contrario, me redirigió a una página interna con una sola línea de texto: la eliminación no es una opción para un moderador. En ese momento mi cámara, aún desconectada físicamente, volvió a encenderse. En la esquina de la pantalla mi cara apareció en tiempo real, solo que no era exactamente mi cara. Tenía la piel más pálida, los ojos hundidos, una especie de sonrisa que yo no estaba haciendo. Y luego esa versión mía habló con mi misma voz pero sin mover los labios: deja de resistirte, tú también observas ahora. La conexión se cortó. Las luces de mi apartamento parpadearon y durante un instante, el monitor mostró docenas de ventanas abiertas, cada una con la cámara de una persona diferente. Dormían, comían, trabajaban, desconocidos, todos siendo grabados. Intenté cerrar todo, pero el cursor se movía solo navegando entre las grabaciones. Cada video tenía una etiqueta con el nombre de usuario y una ubicación aproximada. Algunos eran de mi ciudad. En la parte superior de la pantalla apareció una nueva carpeta titulada Pending Approval. Dentro, un único archivo, CaptureU001.mp4. Con el corazón acelerado hice clic. El video mostraba mi salón. Yo sentado frente a la computadora exactamente como ahora, mirando la pantalla. Luego un leve zoom y una sombra detrás de mí, moviéndose en silencio. Giré bruscamente. La puerta de mi habitación estaba abierta. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. El corazón me golpeaba en los oídos. La puerta de la habitación estaba abierta, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie. Cerré con llave, apagué el ordenador y me quedé sentado en silencio esperando escuchar cualquier ruido. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme. Cuando finalmente respiré más tranquilo, el sonido de una notificación me hizo saltar. Era un mensaje directo en Reddit. UD Moderator. Bien hecho. Ya puedes mirar. No respondí. Aún así, los mensajes siguieron llegando, uno tras otro. No cierres la sesión. Te asignaron nuevos usuarios. No los ignores. Abrí el buzón de mensajes del foro. Había una carpeta nueva con mi nombre. Dentro, 6 perfiles de personas al azar, cada uno con enlaces a sus redes, sus correos y una nota. Monitoreo activo. De pronto las cámaras de mi ordenador se encendieron otra vez, y las pantallas comenzaron a dividirse. 6 transmisiones simultáneas, mostrando a las mismas personas de la lista, en tiempo real. Una chica estudiando, un hombre comiendo, un niño jugando en su habitación. Todos grabados, sin darse cuenta. El zumbido del procesador era ensordecedor. Yo solo podía mirar. No podía cerrar las ventanas. El sistema bloqueaba cada intento con un mensaje que aparecía una y otra vez. Eres moderador. El contenido debe permanecer visible. El miedo se transformó en náusea. Llamé a mi amigo Martín, que trabajaba en ciberseguridad, y le conté todo entre susurros. Me pidió que le enviara capturas. Cuando las recibió, su voz cambió. Esto no es Reddit, dijo. Esa interfaz es una copia, un espejo del sitio, alojado en servidores fantasma. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que lo que ves no está en la web.
sino en una red paralela, donde todo lo que se borra queda atrapado. De fondo escuché un clic, como si su micrófono se apagara, y la llamada se cortó. Intenté volver a marcar, pero el teléfono de Martín daba fuera de servicio. Minutos después, el foro me notificó una nueva publicación. Título: El moderador número 6 ha sido integrado. Dentro del post, un video. Martín frente a su escritorio mirando una pantalla que mostraba mi cara. Apagué todo y me encerré en el baño. Desde el suelo podía escuchar el leve sonido de las teclas del ordenador en la otra habitación escribiendo solas. Golpeé la puerta, grité, pero las teclas seguían. Cuando me armé de valor y salí, en el monitor solo había una frase escrita en la pantalla negra: faltas tú. El cursor titilaba esperando mi respuesta. El cursor seguía parpadeando frente a mí, como si esperara una orden. La frase faltas tú parecía respirar en la pantalla. Me quedé quieto, hipnotizado, hasta que las letras empezaron a reescribirse solas. Completa tu tarea, o serás observado. Intenté desconectar el ordenador de la corriente, pero el equipo no se apagó. Las pantallas del monitor, del portátil, incluso del televisor, se encendieron al mismo tiempo, todas mostrando el mismo sitio. El foro Artro Under the Feed. En la portada había un nuevo post con mi usuario, tu silencio. Título: Transmisión del último moderador. La miniatura era una imagen mía, tomada segundos antes, exactamente en la postura en la que estaba frente a la pantalla. Abrí el hilo temblando. Era un video en directo. Miles de usuarios conectados, los mismos nombres que había visto en las carpetas. En los comentarios, un mensaje se repetía una y otra vez: bienvenido al otro lado. El directo mostraba mi habitación desde distintos ángulos, como si hubiera múltiples cámaras grabando. En la esquina del video, el logotipo del foro brillaba en rojo, y debajo la línea de texto: moderador en formación. De repente, en el reflejo del monitor vi movimiento detrás de mí. Giré, pero no había nadie. Cuando volví la vista a la pantalla, mi yo en el video sí se había girado. La imagen se quedó congelada unos segundos, y luego el reflejo sonrió. Salí corriendo del departamento con el ordenador aún encendido. Bajé las escaleras sin mirar atrás y dejé todo. Me mudé esa misma noche con lo justo a un cuarto alquilado en otro barrio. Pensé que había terminado, que había escapado, hasta que 3 días después recibí un correo nuevo, sin remitente visible. Asunto: moderación completada. El mensaje solo tenía un enlace. Lo abrí con el corazón en la garganta. Me llevó a un sitio web desconocido, una interfaz mínima con un único video en el centro. Live Feed You. Le di play. La cámara mostraba mi nueva habitación, grabando desde una esquina del techo. Yo estaba ahí, dormido, respirando con calma. La imagen se acercó, centímetro a centímetro, hasta enfocarme el rostro. Y entonces algo imposible. La versión grabada de mí abrió los ojos, miró directamente a la cámara y susurró con mi voz: ya no soy el observado. El video se detuvo, y debajo en letras rojas, apareció una nueva línea: moderador activo 1, usuarios observados 7,3 y... Desde entonces, cada vez que entro a cualquier red, aunque use una nueva cuenta, siempre aparece la misma notificación: bienvenido de nuevo a tu silencio. Tu turno de mirar comienza ahora. Y lo peor es que, cuando miro la cámara, noto que hay un brillo distinto en mis ojos, como si ya no fueran solo míos. Cuando mi hijo empezó primer grado, la escuela creó un grupo de WhatsApp para los padres. La idea era práctica: avisos, tareas, excursiones. Al principio todo era cordial, con mensajes de agradecimiento y memes de ya casi es viernes. Pero con el tiempo el chat se volvió una especie de vigilancia colectiva. ¿Quién mandaba la merienda más sana? ¿Quién llegaba tarde? ¿Quién no participaba en las rifas? Yo trataba de mantenerme al margen, hasta que una noche, pasadas las 11, llegó un mensaje nuevo. El remitente no tenía nombre, solo un número desconocido y una foto de perfil con el logo de la escuela en blanco y negro. A partir de mañana el grupo será administrado por la dirección. Pensé que era una broma, pero en segundos el número obtuvo permisos de administrador y comenzó a eliminar a varios padres. Nadie entendía nada. En el chat, un par de madres protestaron, y el nuevo admin respondió con un mensaje de voz, una respiración profunda y una frase casi susurrada: solo quedarán los responsables. Al día siguiente pregunté a la directora por el mensaje. Me miró confundida. Nadie del colegio envió eso, me dijo. No tenemos un número institucional. Esa misma tarde, al abrir el chat, había solo 13 miembros. El resto había sido eliminado. Entre los que quedaban noté un patrón. Eran los padres que vivían cerca de la escuela, en el mismo barrio que yo. A las 20:03 llegó otro mensaje: favor de revisar los deberes antes de dormir. Junto al texto un archivo de audio. Lo abrí sin pensar.
Era la voz de los niños de la clase, repitiendo en coro algo que no estaba en el programa escolar. Nos miran cuando dormimos, nos dicen si fuimos buenos. Mi hijo en su cama empezó a moverse inquieto. Lo desperté para preguntarle de dónde conocía esa canción. Me miró somnoliento y dijo, nos la enseñó la seño, pero no en la escuela, en el grupo. ¿Qué grupo?, pregunté. El que se abre cuando me duermo. Esa noche no pegué un ojo. A las 2:00 de la madrugada escuché el sonido de un mensaje entrante. Era un video. En la miniatura se veía el aula vacía, iluminada por la luz de emergencia. Le di play. La cámara estaba fija enfocando los pupitres. Luego, uno por uno, los asientos comenzaron a moverse como si alguien invisible se sentara en ellos. Al final la cámara giró hacia el pizarrón donde aparecía escrito con tiza, tarea entregada, faltan los padres. Intenté eliminar el grupo, pero el sistema no lo permitía. En su lugar apareció un aviso: usted no puede abandonar la clase. Esa madrugada el corazón me golpeaba tan fuerte que juraría haber despertado a todo el edificio. Me levanté, apagué el teléfono y lo dejé en la cocina como si alejarlo pudiera borrar lo que había visto. Pero a las 3:07 se encendió solo. Lo escuché vibrar sobre la mesa con ese zumbido intermitente que se mete en la cabeza. El mensaje decía: presente, papá. Era la voz de mi hijo, la misma entonación que usaba al responder lista en clase. Fui corriendo a su habitación. Dormía profundamente con la mano sobre el pecho, murmurando algo entre sueños. Me acerqué y distinguí palabras sueltas: tiza, pizarra, noche. Al amanecer intenté hablar con otros padres. Algunos negaban haber visto los mensajes, otros fingían no entender de qué hablaba, pero 3 de ellos, una madre llamada Inés y una pareja, los Rojas, admitieron que también habían recibido archivos extraños, fotos del aula, grabaciones nocturnas, mensajes con voces de sus hijos. Nos reunimos esa tarde en un café. Inés nos mostró su teléfono. En su pantalla había un mensaje idéntico al mío: usted no puede abandonar la clase. Lo había intentado todo: borrar el chat, cambiar de número, incluso resetear el móvil. Nada funcionaba. Mientras hablábamos, llegó una nueva notificación. Todos la recibimos al mismo tiempo. Reunión de padres, 20 Ciro y Gatoria. Pensamos que sería alguna broma macabra o una amenaza coordinada, pero a las 8 en punto el grupo comenzó a transmitir un video en vivo. En la pantalla aparecía el aula de nuestros hijos, vacía, con las luces parpadeando. Luego la puerta del salón se abrió lentamente, y una fila de niños entró uno a uno, en silencio. Entre ellos mi hijo. Los 4 padres nos miramos, incapaces de reaccionar. Los niños se sentaron, tomaron hojas en blanco y comenzaron a escribir, todos al mismo tiempo. La cámara se acercó al pizarrón. Alguien fuera de cuadro escribió: ahora les toca a ustedes. Inés rompió a llorar. Intentamos cerrar la transmisión, pero el video seguía activo, sin controles visibles. En la pantalla los niños levantaron sus hojas al mismo tiempo, mostrando una palabra en cada una. Juntas formaban una frase: los que miran ya son parte. El teléfono se calentó tanto que casi se me cayó de las manos. La imagen se distorsionó y la transmisión terminó. Cuando el grupo volvió a cargar, el número de miembros había cambiado. Éramos solo 4, nosotros. Esa noche el teléfono de Inés llamó a los Rojas. No fue ella. Decía que había dejado el móvil sobre la mesa, y aún así la llamada salió sola. Del otro lado se escuchó una voz infantil, suave, que repetía una sola palabra una y otra vez: presente, 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 presente. Queríamos exigir una explicación, pero al llegar nos encontramos con un silencio extraño. El edificio estaba abierto, sin personal, sin ruido de niños. Al avanzar por el pasillo noté que las puertas de las aulas estaban entreabiertas como si alguien hubiera salido apurado. En la clase de primer grado todo estaba igual que en los videos: las sillas alineadas, los cuadernos abiertos. En el pizarrón, un mensaje escrito con tiza blanca: gracias por conectarse. Inés rompió a llorar. Buscamos a la directora, pero no había nadie en administración ni en los pasillos. De pronto el timbre del recreo sonó solo. En ese momento nuestros teléfonos vibraron al unísono. El grupo de padres estaba activo otra vez. Evaluación final. Asistencia automática. Era el mismo número sin nombre. Intentamos salir del chat, pero el sistema se bloqueó. En la pantalla apareció una cuenta regresiva: 035958. Volvimos a casa. A esa altura ya no sabíamos si avisar a la policía o a un técnico informático. El tiempo corría, y mientras más se acercaba la hora, más se distorsionaban nuestros teléfonos. Pantallas negras que se encendían solas, cámaras activadas sin motivo, voces de niños riendo a través del altavoz. A las 12:59, el contador llegó a 0. El grupo inició una videollamada automáticamente.
Inés gritó. La transmisión mostraba el aula, pero esta vez con los padres sentados en los pupitres. Nosotros, ahí estábamos los cuatro, perfectamente enfocados, con el mismo fondo, las mismas ropas que llevábamos en ese momento. Me quedé mirando, intentando entender si era una grabación, un montaje. Pero en la imagen mi versión falsa levantó la vista, miró directamente a la cámara y sonrió. De pronto la versión de Inés se puso de pie y señaló el pizarrón, donde alguien escribía algo invisible. Las letras aparecieron solas, una a una. Tarea corregida, faltan los hijos. El aire se volvió irrespirable. Inés salió corriendo de mi casa, gritando el nombre de su hijo. Yo intenté cerrar la app, pero el teléfono se bloqueó en una sola imagen. Una lista de nombres, los de todos los niños de la clase, y junto a cada uno, un icono verde que decía conectado. El único nombre sin marcar era el de mi hijo. Y mientras miraba esa lista, llegó un último mensaje, dirigido solo a mí. Última oportunidad, papá. Míralo antes de dormir. Esa noche apagué todo, el router, el móvil, incluso el reloj inteligente. Aún así el miedo no se fue. Mi hijo dormía en mi cama, y yo me quedé sentado junto a él, observando la puerta. Tenía la sensación constante de que algo estaba esperándonos del otro lado. A las 2:17, escuché el sonido del timbre del colegio lejano, como si resonara dentro de mi cabeza. El móvil que yo juraría haber dejado apagado, vibró una vez. En la pantalla negra apareció un solo mensaje: evaluación iniciada. La cámara frontal se encendió sin que la tocara. Mostraba mi habitación en penumbra, yo sentado junto a mi hijo, y detrás de nosotros, una figura infantil parada en la puerta, quieta, mirándonos. No podía distinguirle la cara. Me giré de golpe, pero la puerta estaba cerrada. Cuando volví a mirar la pantalla, la figura se acercaba, paso a paso, hasta quedar detrás de mí en la imagen. No lo sentía, pero la cámara lo mostraba claramente. Una mano pequeña se apoyaba sobre mi hombro. Tomé el móvil y lo arrojé al suelo. La pantalla se partió, pero la voz salió del altavoz, dulce, monótona, como una maestra pasando lista. Presente, presente, presente. Mi hijo se despertó llorando. Lo abracé y salimos corriendo al coche. Manejé sin destino, solo para alejarnos. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo, me detuve en una estación de servicio. Intenté encender el móvil para llamar a alguien, pero no arrancaba. Solo mostraba una imagen fija, el aula vacía, con los pupitres alineados y un papel en cada mesa. En el más cercano se leía mi nombre. Volvimos a la ciudad con la policía unas horas después. La escuela seguía cerrada. Dentro todo estaba intacto, salvo por el pizarrón. Con letras grandes, torcidas, alguien había escrito: clase completada. No hubo rastros de los otros padres. Los mensajes del grupo desaparecieron, y el número misterioso nunca volvió a aparecer. Intenté cambiar de teléfono, de compañía, de casa. Todo parecía tranquilo hasta hace unos días, cuando mi hijo me dijo algo que me heló la sangre. Papá, anoche la seño me escribió. ¿Qué seño?, pregunté. La del grupo. Dice que pronto empieza el nuevo año. Tomé su tablet. En la pantalla, un chat nuevo, sin foto ni nombre, solo un número. El último mensaje decía: bienvenido a segundo grado. Recordatorio, los padres deben asistir a la reunión. El teléfono de la cocina vibró al mismo tiempo. Era el mío, un mensaje de un contacto desconocido. Confirmamos su asistencia. Aula 1-2. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban: sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.